vamos a conectarnos y le pido a don David que nos grabe en unos momentos más con el queridísimo Paco Cruz, pero para presentarlo le quiero presentar lo interesante que resultó, y lo digo, mire, con ciertas reservas, esta especie de comparecencia, esa es la palabra, comparecencia del gobierno mexicano, que pues fue solicitada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como otro de los recursos absurdos que está utilizando la ultraderecha mexicana para, pues ya en una, pues en una intención completamente banal y escasa, tirar la reforma judicial, que ya es la Constitución, que ya es parte de nuestra realidad, les guste o no. Mire, vamos a ver cómo, vamos poco a poco, donde hay varios videos, pero me parece que ya tenía un video previo en el que Javier Lainez Potisek, el jocoso, es más, antes de que vayamos con el jocoso ministro Lainez Potisek, ¿por qué no vemos y escuchamos cómo se carcajea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México? Porque lo vimos mucho más serio ahí en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Una cosa es el Lainez Potisek de México, de la Suprema Corte de México, y otra el Lainez Potisek de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver estas imágenes de archivo. Como ya se ha señalado aquí, y como lo dijo la Margarita, Margarita ministra. Estar cuidando su apellido, de pronunciar bien su apellido, perdón. Como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farjat. Pues no estaba tan sonriente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo lo contrario, ahí hizo estos planteamientos. Paz, y estoy hablando del sistema de justicia, no de los juzgados, incapaz de investigar el 96% de los delitos que una minoría de ciudadanos que acuden a las fiscalías denuncian. Bueno, me dice exactamente, no habló, se ve atrás en estos planteamientos. Pero hay más, mire, en redes sociales están hablando, y lo vemos muy serio, no se está carcajeando. Hay señalamientos de que personajes como un tal Fabián Sánchez Matus es de los que acompañaba pues a todos estos quejosos que piensan que pues de alguna u otra forma acudiendo a organismos internacionales van a conseguir algo que ya es constitución en México y que por mucho que puedan convencer a Almagro y a sus secuaces, pues no va a haber ningún tipo de repercusión porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores, rápidamente le digo yo a usted, puede hacer recomendaciones, e incluso determinaciones rumbo a una especie de sanción de, ya no los vamos a invitar o los podemos sacar de la comisión o vaya usted a saber qué, ¿no? Pero de ahí a que verdaderamente pueda imponer una sanción o pueda obligar a un país, en este caso a México, a que acabe con la reforma judicial, pues no, eso no, eso es de verdad, cosa juzgada, caso perdido y pues más bien chilleta de estos pobres personajes. Escuchemos. En este sentido, la respuesta al Estado mexicano es no, el Estado no puede hacer lo que quiera. El Estado tiene obligaciones internacionales que está desacatando en este momento y es importante en este sentido que la Comisión Interamericana se pronuncie y haga uso de todas sus facultades para poder llevar a cabo, digamos, o frenar más bien una destitución arbitraria, masiva de juezas y jueces en el país de la totalidad. Es importante también mencionar lo que la comisionada Andrea Pochac mencionaba. Diagnóstico. Queremos saber dónde está el diagnóstico que hizo el Estado mexicano para saber que la totalidad de juezas y jueces son corruptas o que defienden intereses de partidos políticos o intereses políticos. ¿Dónde está el diagnóstico? Con el periodista, póngale pausa, vamos a platicar con el periodista Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, pero a ver, ¿representan partidos políticos? O sea, señores, perdone, pero hoy que seguimos viendo cómo es que esos jueces, magistrados y ministros siguen liberando a delincuentes,
siguen liberando las cuentas de las familias de estos delincuentes, siguen dándole la razón en casos administrativos a los grandes magnates, a las élites, a los millonarios, siguen dándole la razón en casos fiscales a multimillonarios que además se le han pasado ofendiendo al gobierno de México, al pueblo de México y también al de Estados Unidos, como el Barbaján de Ricardo Salinas Pliego, que se niega a pagar miles de millones de pesos en impuestos, y también se niega a pagar sus deudas acá en los Estados Unidos. Esos jueces que les han dado la razón, voy hasta cantinflar como Margarinflas, perdóneme, porque se me acaba de ocurrir esto. En el caso de Ricardo Salinas Pliego, acá en Estados Unidos el Poder Judicial está determinando que sí tiene que pagar, pero en México, jueces corruptos han determinado que el Estado mexicano no le va a exigir, no puede exigirle a Ricardo Salinas Pliego que pague sus deudas acá en Estados Unidos, para que vea. Y con esos argumentos va este tipejo que dicen, yo no sé, ¿no? Se llama Fabián Sánchez Matus, a decir que los jueces, magistrados y ministros van a estar influenciados por los partidos políticos. Oye, hoy están influenciados por los delincuentes, por las élites, por también los partidos políticos. A ver, ¿no se reunió la mismísima ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Alito Moreno en la casa de este señor González Alcántara Carranca? ¿De qué chingados estamos hablando? ¿Cuál influencia personaje este cuate? Qué bárbaro, me hace cantinflar como Margarita. Sigamos escuchándole, energúmeno, sigamos escuchándolo. Intereses políticos. ¿Dónde está el diagnóstico? Es importante también mencionar que se ha iniciado un ataque sistemático en contra de juezas y jueces, operado desde la Presidencia de la República en el Estado mexicano. Y eso ha generado, sin duda, un descontrol, un ataque hacia juezas y jueces en el ámbito mediático. Ha puesto en riesgo a muchas de juezas y jueces. El Estado ha iniciado una persecución en contra de juezas y jueces, abriendo procesos administrativos y carpetas de investigación penal al dictar suspensiones provisionales a los o definitivas. A ver, este señorito le va a decir ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos hablando de jueces que han liberado delincuentes. Le va a decir que se trata de jueces que han dado cauce a casos espantosos como el de la muchacha esta que querían acusar ahí de homicidio en Querétaro, que le querían exigir $500,000 para reparar el daño a su violador. Sí le está mencionando esto el tal Fabián Sánchez Matus, porque yo no lo escuché. Pobrecitos los juzgadores, los están persiguiendo, sí, a los que enfrentan pues acusaciones graves. Hay más de este tipo, ya es todo, David, que mire, me estoy desesperando un poco. Investigación penal al dictar suspensiones provisionales o definitivas. Eso es importante. Y otro punto importante es una alerta aquí a la Comisión Interamericana, porque el Estado mexicano, a través también ya de incluso algunos legisladores, ha abierto, ¿no?, la puerta a un desacato de lo que pueda decidir la Comisión Interamericana y en su momento la Corte Interamericana en la temática. Esto es importante decirlo. Quizá de frente al Estado mexicano les preguntamos cuál es la intención. ¿Dejar el sistema interamericano? ¿Van a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Qué hará el Estado mexicano? Porque los legisladores ya están hablando de un desacato de las decisiones. Por último, ¿quién defiende en este momento a las juezas y jueces? Como lo mencionó el comisionado Bernal. Pues el poderoso caballero Don Dinero es el que los defiende y que te mandan ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir mamada y media, chavo. Esos son los que defienden a los juzgadores corruptos y pobrecitos, ¿no? La advertencia, la comisión de un desacato a lo que puede tener la comisión. Pues, a ver, si este cuate sabe de derecho internacional, yo creo que en la primera clase, ni siquiera ya en su especialidad, en la primera clase que le dieron en el módulo, en el semestre, en la primera clase que tuvo en derecho, de derecho internacional, le dijeron, es más, antes, cuando llevó procesal, en las primeras clases de los primeros semestres de procesal, le dijeron, a ver, en la litis, en la solución de conflictos, organismos como las comisiones de derechos humanos que
son presididas por ombudsmen, ¿no? Ombudswomen, ombudsmen, pues no tienen ningún tipo de determinación, no pueden sancionar per se, no se puede desacatarles porque ellos lo único que pueden hacer es recomendar. Si recomienda algo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues uno puede como ente político nacional decir, pues yo puedo decirle que sí o que no, o aceptar o acatar o no tu recomendación, pero señores, es una recomendación. Este cuate deberían regresarlo ahí a la Escuela de Derecho. Creo que hay otro byte por ahí, ¿verdad? De estos personajes, donde había para correrlo para que ya con esto le demos la bienvenida al buen Paco. Por esta situación, esta reforma judicial. Por supuesto, sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano. Tiene un sistema contradictorio, tiene un sistema contencioso que puede utilizarse cuando se hayan agotado los recursos internos, cuando se hayan transitado las instancias judiciales eventualmente en el país y eventualmente la Comisión Interamericana va a intervenir de otra manera. En este momento nuestras herramientas son escuchar, recibir información, eventualmente manifestar nuestra preocupación como lo hemos hecho oportunamente en septiembre cuando la reforma se aprobó, y facilitar instancias de diálogo, facilitar instancias de participación, generar reuniones. La Comisión Interamericana está siempre dispuesta a escucharlos, a recibirlos, de la misma manera que tenemos un diálogo permanente con el Estado, que siempre resalto, porque es así, porque es un Estado muy respetuoso del sistema interamericano, y entonces también queremos seguir sosteniendo esta relación estratégica que tenemos con México. Entonces, vamos a estar monitoreando la situación, vamos a estar monitoreando la implementación de la reforma. En pocas palabras, yo no había escuchado este byte, pero es lo que le estaba explicando antes sobre lo que va ahí a chillar este representante de la ultraderecha de la Comisión Interamericana. Le dice esta representante de la Comisión, pues sí, mire, no vamos a poder determinar nada, aquí podemos estar nosotros para el diálogo, para que se formen estos foros, estas mesas de debate, y aquí como mediadores, que esa es parte de la primera parte de la litis, ¿no? Existe lo que es el mediador, el conciliador, el juez, el ombudsman, ya, todos estos, ¿no? Pero en esa parte de la litis, lo único que pueden ellos es recomendar, insisto, y pueden, pues ahí estar mediando y se acabó. Eso es todo lo que pueden hacer, nada más. Y es lo que le explica esta señora a los fachitos que fueron ahí a hacer el ridículo, nomás hacer el ridículo, creyendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a poder decir, determinamos que la reforma judicial en México queda cancelada, caso cerrado. Qué estúpido, de verdad, nada más haciendo el ridículo, exhibiendo su ignorancia, pero de lo más absurda. ¿Qué opinas de esto, querido Paco Cruz? Saludo con mucho gusto al periodista y escritor Francisco Cruz, con una larga trayectoria en temas internacionales, temas de narcotráfico, con grandes investigaciones, grandes libros. Paco, ¿qué opinas de esto? Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, bueno, pues es que lo que les dice esta mujer es claro, es que no podemos hacer nada. Los vamos a escuchar, pero no podemos dejar fuera al Estado mexicano, es decir, nunca vamos a dejar fuera al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, les está dando un portazo, pueden decir lo que quieran, pueden quejarse de lo que quieran, pero pues no va a pasar de ahí. ¿Por qué? Pues porque lo que podemos hacer es acercarlos al diálogo, acercarlos a mesas, pero bueno, mira, todo esto forma parte de los berrinches y pataletas de la derecha mexicana y van a ir a todos lados. Hay que entender que es parte de una agenda de un grupo derrotado, aplastado, no solo en las urnas, sino ahora también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a hacer lo que quieran, van a denunciar lo que quieran, no van a denunciar, claro, se van a guardar que el sistema de justicia mexicano falló, fracasó absolutamente desde
desde que lo reformó, por llamarle de alguna manera, porque ya está documentado bien que fue un golpe de Estado, Ernesto Zedillo Ponce de León, que ha fracasado, que los intereses de la justicia o de quienes administran la justicia no lo son los intereses de la población de este país, que ellos se han convertido en mercenarios, llámales jueces, a jueces de distrito, magistrados o ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se han convertido en mercenarios de la justicia, mercenarios al servicio de quien pueda pagar mejor o quien pueda comprar las sentencias o quien pueda pagar mejor la mediación. Mira, nunca van a decir que hay, por ejemplo, liberación de cárteles, de capos a granel, de criminales a granel, de que el sistema de justicia en México ha colapsado porque tenemos jueces más interesados en servir a criminales que en servir a la justicia. Mira, nada más para para ponerle datos y nombres. La noche del pasado 8 de noviembre, una jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio, en el centro, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, ordenó liberar a César Enrique Caro Escobar, sobrino del capo Rafael Caro Quintero, el capo de capos. Determinó su libertad a pesar de que al tipo lo encontraron, por ejemplo, con 1.6 kilogramos, estaba condenado a más de 6 años, pero mira que es bien poquito, 1.6 kilogramos de cocaína, casi 2 kilogramos de metanfetaminas o drogas sintéticas, 20.5 kilogramos de fentanilo. ¿Tú sabes qué pasa si lo pescan en Estados Unidos y lo arrestan con fentanilo? Con 1 kilo. Eso es una locura. Con 6.3 kilogramos de un precursor para la fabricación de fentanilo. Sí, los jueces, y esto no van a decir personas que están defendiendo este sistema, que han fallado, que han colapsado y que son cómplices. Mira, hay evidencias sólidas de que cada uno de los cárteles de este país tienen a su juez consentido, a su magistrado favorito, a su ministro favorito, y hay evidencias de que las sentencias, las sentencias mínimas cuestan 250,000 pesos. Y de ahí para arriba depende el cártel, depende el capo, depende el criminal. Es decir, nunca van a conocer de esto. Dicen, queremos ver el diagnóstico. Pues el diagnóstico lo dimos el 2 de junio pasado, todos los ciudadanos prácticamente, cuando fuimos a las urnas a validar no solo a una candidata presidencial, a candidatos a legisladores, diputados y senadores de Morena, sino a una plataforma electoral en la que se nos vendió, entre otros, un cambio radical a través de al sistema de justicia a través de una reforma constitucional. Y tienen tu razón, ya no es una reforma constitucional, Toño, es la Constitución. ¿Quieren algo? Que reformen la Constitución. Van a patalear, pues mira, sí les queda ese derecho de pataleo, les queda el derecho de decir lo que quieran. Están desesperados, están emberrinchados, así que van a hacer lo que sea porque los escuchen a donde sea. ¿Cuánto van a lograr? Mira, Toño, yo creo que nada. Ellos no van a pasar inadvertidos porque tienen atrás de ellos a toda la vieja prensa corporativa. Así que es una especie, te digo, para mí no pasa de un berrinche de personajes de la derecha que ya no sabe qué hacer, que no entiende el país, que no entiende lo que está pasando, que no sabe nada, Toño, no entiende lo que pasó. Mira, si no ha entendido lo que pasó en las elecciones de 2018, ¿cómo van a entender lo que pasó el 2 de junio pasado? Mira, yo hablaba, pues te estoy dando la liberación de un capo, pero acaban de liberar a Abraham Ceguera Cervantes, el hermano del Mencho, liberaron al hijo del Marro. Es decir, hay una lista de grandes candidatos, protegen a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, protegen a Germán Larrea Mota Velasco, es decir, hay
una élite de jueces, ministros y magistrados que son sinvergüenzas, que son pillos, mira, yo te daba el nombre de uno, pero hay cualquier cantidad, pero también la semana pasada, el fin de semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió a los jueces, a todos, el poder absoluto para desbloquear cuentas del crimen organizado a través de una simple suspensión o un amparo, ¿sí? O sea, cualquier criminal en este país, después de lo que pasó el sábado, que no se ha publicitado mucho, cualquier juez puede liberar a cualquier capo o puede liberarles todas sus cuentas bancarias. Eso fue un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Es simple, mira, hacer el mayor daño posible a la 4T antes de irse esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto próximo. Es decir, lo que se niegan a ver todos quienes defienden a este sistema de justicia es que hay una mafia bien enraizada, controlada en todo el Poder Judicial por unas 2,000 personas, y esas 2,000 personas controladas por 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Lucía Piña Hernández. Es decir, hay mafias dentro de la mafia del Poder Judicial. No hablaron de las más de 6,000 redes, por ejemplo, de nepotismo, que el mismo Poder Judicial ha documentado. Sí, no van a hablar nada, se van a guardar todo, pero mira, al final es bien bonito lo que les dijo esta mujer, ¿no? Pues aquí pueden venir a decir lo que sea, los vamos a escuchar, los vamos a atender, pero pues nada más eso podemos hacer, así que van a mantener su berrinche por mucho tiempo. Yo supongo que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vaya ahora, sea desmantelada y lleguen los nuevos 9 ministros, 2 menos de los que hay ahora, las cosas se van a empezar a arreglar, pero la derecha, eso no quiere decir que la derecha se va a calmar, Toño, recuerda, la derecha está enojada, está incapacitada, no ha hecho nada, pero va a seguir pataleando, va a seguir con ese derecho que tiene a tratar de desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Va a hacer lo que pueda, lo hicieron casi o prácticamente todos los días en los 6 años del gobierno López Obrador. Pues, ¿por qué no lo van a hacer ahora? La derecha, solo hay que recordarlo, Toño, tiene recursos, muchos recursos, así que se va a mantener ahí, y tiene a toda la vieja prensa corporativa para seguir golpeando al gobierno. Lo que podemos hacer, bueno, primero sí hay que estar atentos, hay que contrarrestarlo, pero mira qué divertida te diste cuando esta mujer les dijo, pues eso podemos hacer, escucharlos. Esta es un organismo de mediación, y no podemos dejar fuera al Estado mexicano. Así que te diste una buena divertida, que al final tenemos que hacer eso sin que pierda la seriedad del caso, sin que pierda la seriedad de todo lo que representa personajes como este tipo que fue a hablar ahí. Entonces, y ante un organismo que para nosotros es un organismo golpista, dirigido por el mayor golpista que hay en América Latina. Así que, Toño, lo que tenemos que es escucharlos. La vieja prensa le va a dar muchos espacios, con mucha seriedad, pero esa seriedad pues no implica que ellos influyan en algo. Esa vieja prensa es irrelevante, no tiene credibilidad y está sumida en la peor crisis de la historia, Toño. No, y no solo divertida, pues es una cachetada de verdad por parte de esta funcionaria. Yo quiero insistir que este fulanito, el que mandaron ahí, pues me imagino que tiene algo que ver con derecho internacional para poderse defender, o es un mero orador, un mero platicador ahí, ¿no? Que pusieron ahí a decir tontería y media, y en eso a lo mejor no sacan adelante sus intenciones, pero hay otros tribunales en los que sí podrían ganar. Déjame unir a esta conversación, querido Paco, también al buen Kurt Hackberg, periodista, también escritor. Querido amigo Kurt, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, un gran saludo a todos. Una disculpa por llegar tarde a la mesa, pero pues causas de fuerza mayor, como dicen, pero aquí estoy. Y no pasa nada, no te preocupes, querido Kurt. Digo que, miren, hace una semana en el programa de Kurt Hackberg tuve la oportunidad de platicar qué sigue para la derecha en estos momentos, qué
qué camino les queda. Y lo veíamos como muy por encimita, cómo es que pues lo que les queda es esto, hacer payasadas a nivel internacional. Dedicar media página escrita con las patas sobre un ministro golpista en el New York Times. Dedicar una columna que le den a la momia traidora y neoliberal Ernesto Zedillo. Ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer el ridículo, a que les digan, oigan, pues sí, pueden venir a acusar a México de lo que ustedes quieran, pero aquí lo único que vamos a hacer es mediar y a lo mejor recomendar, pero hasta ahí, se acabó. Sin embargo, como bien lo publicaba hace algunas horas, ¿sí? Hace algunas horas el buen Kirk Hackberg, en estos momentos hay una amenaza todavía de que el gobierno entrante de Donald Trump imponga aranceles a México, no más porque sí, ¿no? O sea, no más porque sí, por X o Y. Y ayer Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, daba a conocer que pues estamos preparados como mexicanos para eso, que si viene un arancel vendrá otro. Hoy se lo preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum, querido Kurt, querido Paco. No sé si don David nos puede rescatar, por favor, el clip 12, porque la doctora Claudia Sheinbaum, en lugar de sacar la espada como lo hizo Ebrard, creo que actúa de forma más diplomática y con una respuesta muchísimo más positiva. La doctora Claudia Sheinbaum dice que mire, estas son palabras mías, ella es muy diplomática, pero estas son palabras mías. Es mío el decirle a usted que la doctora Claudia Sheinbaum está preparada para restregarle a Trump en la jeta lo mucho que aportamos los paisanos acá en los Estados Unidos. Miren nada más. Acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Laura Ávila, de Posta Ciudad de México. Se habla de que México podría responder recíprocamente a los aranceles anunciados en campaña por Donald Trump, lo que en teoría traería costos significativos para Estados Unidos. ¿Qué nos podría decir de estas especulaciones? Sí, estamos haciendo un trabajo muy importante de cuánto aportan nuestros hermanos y hermanas mexicanos que están en Estados Unidos a la economía de Estados Unidos. Siempre hablamos de héroes y heroínas de nuestros paisanos y paisanas, entre otras por lo que aportan a la economía nacional con las remesas. Pero ellas y ellos aportan muchísimo a la economía de Estados Unidos. Estamos haciendo un trabajo inclusive de por estado de la Unión Americana en cuanto benefician a la economía de Estados Unidos. Pero lo mismo en cuanto beneficia a la economía de Estados Unidos el tratado. O sea, el TEMEC beneficia a México, pero beneficia mucho a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Ese trabajo lo tenemos muy avanzado, lo coordina el secretario de Economía y está trabajando también con Secretaría de Hacienda. Entonces, estos números pues son fundamentales para la revisión que se va a hacer en el 2026 del tratado. La revisión y la reunión que tendrán ambos equipos, ambos gabinetes. O sea, si Trump, así es el silogismo como lo veo, querido Kurt. Si Trump amenaza con aranceles, en primer lugar, la doctora Claudia Sheinbaum responde con la razón. Punto número 1. ¿Cuánto estamos nosotros como mexicanos paisanos acá en los Estados Unidos contribuyendo a la economía de los Estados Unidos? Punto número 2. Te informo, Trump, lo mucho que afectaría a tu economía que nos pongas aranceles a nosotros. Sí, nos va a afectar a nosotros, pero le va a afectar más a tu economía. ¿Qué opinas de esto, Kirk Hackberg? Bueno, antes que nada, Toño, me va gustando mucho esa dinámica de, como decimos en inglés, good cop, bad cop, ¿no? Claudia Ebrard, ¿no? Policía buena, policía mala, ¿no? Es decir, la presidenta, como debe ser, diplomática, firme, ahí explicando, ¿no? Cómo va el asunto y cómo les va a afectar a ellos. Y desde la Secretaría de Economía, pues ahí con el garrote. Así, good cop, bad cop. Me gusta esa dinámica, que siga así.
Hay que ahondar en esto porque es muy importante y toca otro tema que hemos discutido mucho en estas mismas mesas de Sin Censura, ¿no? Es que la prensa en Estados Unidos no reporta sobre México. No reporta sobre México, la prensa corporativa, bien entendido. Y no les interesa reportar sobre México. Lo que hacen es reciclar lugares comunes, reciclar estereotipos y reciclar el discurso de los think tanks y los institutos y los ONGs y las élites de ambos lados de la frontera. Eso creo que lo tenemos muy claro y muy analizado y muy entendido. Y hemos hablado de cómo esto, obviamente, pues perjudica a los pueblos de los dos lados. Pero ahora estamos viendo un ejemplo en que ese tipo de mala cobertura perjudica a las mismas élites. ¿Por qué? Porque no están viendo el asunto con claridad. Ellos siguen pensando que es el México de hace una década. Porque la prensa es igual, las notas son iguales. Las notas nunca se han actualizado, nunca han visto lo que está pasando aquí, salvo pues pocas y honrosas excepciones. Y siguen pensando que va a ser el mismo México que se doblegaba antes, como antes. Las cosas se han cambiado mucho en México, que está más fortalecido, en Estados Unidos, que está más debilitado, y en el mundo, que está mucho más multipolar. Estos ya 3 puntos son fundamentales para entender lo que está pasando. Aranceles en su primer periodo era otra cosa. Yo también pienso que México cedió demasiado rápido la vez pasada y no quiero ver que lo vuelva a hacer. Y no tiene por qué hacerlo, ¿no? Entendemos bien cuál es un arancel, si no todos tenemos claro. Un arancel es un tipo de impuesto que aplicas a una importación. Entonces, si Estados Unidos, pues, aplica un arancel a algo que entre desde México, o, pues, en la tienda ellos absorban este arancel, o, lo cual es mucho más probable, pues, pasen el costo al consumidor. Por eso dicen que los aranceles elevan precios y, pues, a su manera, aportan a la inflación si las condiciones están dadas para eso. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. También, en Estados Unidos, el presidente puede aplicar aranceles unilateralmente, tiene ese poder, donde en cualquier otro asunto de impuestos tiene que pasar por el Congreso. Por eso Trump está tan con eso de los aranceles. E incluso ha hablado barbaridades de eliminar el impuesto sobre la renta y depender puramente de aranceles. Buena suerte con eso, ¿eh? Buena suerte con eso, con un país como Estados Unidos que ya no manufactura sus propios productos. Estados Unidos no hace sus propios productos. La economía de Estados Unidos está totalmente dependiente de las importaciones. Totalmente. Obviamente tiene energéticos, ¿no? Pero en cuanto a productos terminados, Estados Unidos está totalmente dependiente de las importaciones, totalmente. Y los productos que sí hacen en casa, los están haciendo mal. Por ejemplo, coches eléctricos. China ahora está haciendo mejores coches eléctricos y más baratos. O paneles solares. China está haciendo mejores paneles solares y más baratos, ¿no? Y no es por ser purista de China, es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo. Están haciendo mejores productos a menor costo. Y justo lo que pasó cuando tomemos 2 ejemplos. No quiero tomar demasiado tiempo, pero creo que es muy importante analizar esto. Estados Unidos intentó frenar la marcha de China hacia, pues, la autonomía tecnológica, ¿no? Sobre todo en cuanto a los semiconductores, los chips de los semiconductores, ¿no? Y pusieron todo tipo de trabas a China para eso. ¿Qué pasó? China, como respuesta, desarrolló su propia cadena productiva y ahora China está produciendo esas cosas o está muy cerca de producirlos hasta mejor. Los semiconductores vienen de Asia y Estados Unidos, pero muchos de Asia, y China está llegando a poder completar toda la cadena productiva en casa. Entonces, a poco las barreras que impuso Estados Unidos impulsó a China a hacer su propia producción. Ejemplo 2. Después de la invasión de Ucrania, Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea aplicó unas sanciones draconianas a Rusia, con esta idea de que pues iban a doblegar a Rusia en cuestión de meses y iba a devaluarse el rublo y pues Rusia iba a estar chillando.
¿Pasó eso? No, no pasó eso. Rusia fortaleció sus vínculos con China. Lo que no pudo vender en cuanto a energéticos a Europa, empezó a venderlo al enorme mercado de la India, que luego a su vez vende estos mismos energéticos a Europa, ¿no? Así, circularmente, ¿no? Pues ahí por ese día. ¿Cuál es el país que más ha sufrido por esas sanciones? Alemania. Alemania, porque no puede importar energéticos de Rusia y ahora se está desindustrializando por eso y el gobierno de Alemania acaba de colapsarse y van a tener nuevas elecciones en el nuevo año. Esto años después de decir que esas sanciones iban a obligar a Rusia, ¿no? Esas cosas hay que entenderlas cuando Trump saca sus grandes amenazas de aranceles, que es otro mundo. Y en el caso de China y en el caso de Rusia, no ha funcionado su juego. Ahora, México es un poco otro caso. México se va fortaleciendo, no está al nivel de China y Rusia, ¿no? Pero, es decir, no está en la condición en la que estaba hace 10 años. Y por eso Marcelo Ebrard, bueno, está mucho más autosuficiente en energéticos, ahí va más en alimentación, ¿no? Va por ahí. Un país que es más autosuficiente en las cosas tiene más margen de maniobra porque hace más cosas en casa. Si haces más cosas en casa, estás menos vulnerable ante aranceles y pues vulnerabilidades de los mercados internacionales. Por eso, tanto enfoque en la soberanía. Hay mucho camino todavía por hacer, pero se ha avanzado. Se ha avanzado, indudablemente. Entonces, pues, Ebrard tuvo toda la razón. Es decir, si Estados Unidos impone un arancel, que México imponga un arancel. ¿Cómo que México no puede hacerlo? Obviamente hay que pensarlo bien, siempre con la cabeza fría, pero hay que pensar esas cosas bien. Eso es lo que se llama reciprocidad, Antonio. Reciprocidad. Si México realmente quisiera hacer, aplicaría visas de entrada a los gringos, ¿por qué no? Que ellos también vean cómo se siente, esperar 2 años por una cita, pagar $140 no reembolsables, pasar por una entrevista humillante, tener que hacer fila ahí afuera de la línea, ahí del consulado, horas, ¿no? Fotos, muchos datos, invasión de privacidad. A ver cómo se sienten ellos. No estoy diciendo que México vaya a hacer eso el día de mañana, pero hay que empezar a pensar en las implicaciones verdaderas de la reciprocidad en términos internacionales, Tony. No, y a ver, yo no soy quien, ni nosotros los que estamos aquí en Sin Censura, para decirle a la Secretaría de Economía de México o al gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum cómo hacer su trabajo, pero asumo que deben de tener un plan B en caso de que, como bien menciona Kirk Hackbert, pues de pronto Trump efectivamente lance esas tarifas y pueda haber una reciprocidad en los aranceles con los que se amenaza. Pero está sobre la mesa siempre que México pudiera comenzar a comerciar con otros países, con otras potencias como son Rusia y China. Y hoy está pues más que claro, querido Paco, vamos ahora contigo, que hay un interés fuerte por parte del gobierno de China en México. Ya era claro desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue claro durante la pandemia, la cercanía, se ofreció disculpas al pueblo chino ante las vejaciones por parte del gobierno de Porfirio Díaz y por tantos linchamientos que ocurrieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ha habido un acercamiento claro con el gobierno de China y en esta cumbre del G20 en Río de Janeiro, que tendrá pues que realizarse muy, muy pronto, la doctora Claudia Sheinbaum se va a reunir nada más y nada menos que con un Xi Jinping, un presidente con mucho poder, con mucha fuerza en el mundo, que es el interesado en hablar con México. Eso es, y no me va a dejar mentir en esto, Kurt, querido Paco, tú tampoco, querido público consentidor. Cada que hay una reunión entre Xi Jinping y el presidente Biden, por ejemplo, y en su momento el presidente Trump, híjole, es en medio de ánimos medio difíciles, son reuniones como muy pues problemáticas, ¿no? Sí hay cordialidad, ¿no? Pero siempre es con mucha tensión se dan estas reuniones, las declaraciones siempre son muy cortas, muy, muy frías. Ahora que fue la cumbre climática en la que estuvimos Vicente Serrano y este servidor,
ahí en San Francisco, así fueron las reuniones, ¿no? Frías, difíciles, mientras que cuando Xi Jinping se reunió en ese entonces con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación fue muy distinta. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que necesita el gobierno de México para reaccionar ante una decisión intempestiva como son las de Donald Trump? Donald Trump es impredecible y como un día puede decir, ay, sí, somos muy amigos de México y tiene razón la doctora Claudia Sheinbaum, el otro día dice, no, ya, le imponemos un arancel del 70%. Creo que valdría la pena, le insisto, no soy yo quien va a decirles cuál es su trabajo, pero que en esa cumbre digan, oigan, pues ya vamos a empezar por debajo de la mesa a hacer trámites para que pueda existir verdaderamente ese intercambio entre México y China, México y otros países, ¿no? ¿Cómo ves, Paco? Mira, Toño, Kurt, qué bueno que llegaste. Cuando Kurt habla, como también lo ha hecho la semana pasada, otras semanas, México ya no es el mismo, Estados Unidos ya no es el mismo, pero también hay que decirlo, China ya no es el mismo jugador en la economía mundial de lo que era, por ejemplo, en 2010, 2011, 2013. China es ahora una de las llamadas fuerzas estabilizadoras de la economía mundial. México entiende su papel, tampoco va a ser muy fácil desligarse de Estados Unidos. Pero mira, en mi pueblo, y seguramente Kurt ya ha oído este dicho, dicen, no hay borracho que coma lumbre. Y ciertamente Trump está loco, está poseído de pronto, puede tomar decisiones en forma impulsiva, pero si él atiende a lo que pasó en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y lo que le pasó al Partido Demócrata, va a entender que la inflación es un grave problema o puede convertirse en un grave problema, así que a la hora de imponer aranceles, por más que quiera, por más que los desee, por más que quiera castigar un hombre macho, un hombre xenófobo, por más que quiera castigar este país, también tiene que pensarlo. Cualquier país, China, Rusia, le darían a México o tendrían ganas de comérselo a dentelladas. Son 130 millones de consumidores, así que no es fácil. Así que te digo, si nosotros no somos los mismos, Estados Unidos, China tampoco. Yo recuerdo en 2010, por ejemplo, cuando se hablaba de la economía de China, en la moneda local, en el yuan, decía, tiene una economía promedio de 50 billones de yenes. Hoy estaba checando ayer el dato, tiene una economía superior a 121 billones de yuanes, 121 billones de yuanes, es decir, el doble, pero su papel en la economía mundial es fundamental. Así, y eso lo sabe Trump, más allá de lo que diga, lo que pueda decir, China hoy es un jugador mundial importante y tiene razón Kurt. Mira, por ejemplo, en el conflicto que hay en Ucrania, los más castigados, por ejemplo, son países de Europa, como Alemania. Así que tiene que también medirle un poco Donald Trump o su equipo económico financiero, lo que representa China, no solo para China, no para Estados Unidos, sino todo lo que representa para la economía mundial. Así que van a tener que buscar en algún momento algún equilibrio. No dudo que esté loco, eso ya lo ha dado muestras Donald Trump. No dudo que pueda tomar algo unilateral, incluso en cuestiones de narcotráfico, pero justamente el gran reto de Claudia Sheinbaum Pardo es no solo entender a Estados Unidos, sino el papel que juega China ahora como parte de los equilibrios económicos mundiales. ¿Quién es o cuál es la región más afectada, por ejemplo, con la guerra en Ucrania? Europa. Entonces van a tener que buscar algún tipo de equilibrio para evitar que se expanda el comercio chino. No solo a México, a todo el mundo. Estados Unidos necesita reingresar a la competencia mundial. Kurt decía ahí, los chinos están haciendo mejores cosas y más baratas. Bueno, pues Estados Unidos tiene que entender cómo experimentó China esa mejora en su participación en los mercados del mundo.
y tiene que llevarlo, porque nada más tiene 4 años, está loco y pues justamente como nada más va a tener 4 años, puede tomar cualquier medida. No, tampoco es así, tampoco es así. ¿Por qué? Porque atrás él, como cualquier político, va a tener necesidad de heredar el poder a alguien, al Partido Republicano, a quien él le diga, a quien él diga, pero finalmente tiene que entender todo eso. Y 4 años, la verdad es que son bien poquitos para hacer muchas locuras. Sí, ha prometido hacer muchas. Yo dudo que muchas de esas las pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica mundial, pero atrás de él está China. Está China y China tiene deseos, tiene capacidad para imponerse en muchos ramos, no solo en México. Así que Estados Unidos, que ahora es un país que vive de las importaciones, tiene que pensar mucho lo que está haciendo, tiene que pensar mucho lo que va a hacer. Y yo digo, mira, la ventaja, si Marcelo trabaja bien, esa es la ventaja de que Claudia Sheinbaum Pardo lo haya elegido como secretario o nombrado secretario de Economía, porque conoce en parte cómo trabaja Donald Trump. Yo espero, dice la presidenta, y le creo verdaderamente, ya estamos elaborando todo esto para mostrar cuánto puede afectar a la economía de Estados Unidos, a afectar a México o castigar a México, que esta sería la palabra, pero todavía tienen un par de meses, poco más de un par de meses, para definir bien un plan, para detallar lo que van a hacer y ver los escenarios de lo que puede hacer Trump, de lo que realmente puede hacer, y a partir de ahí actuar en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en consecuencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Toño. Pero sí, Estados Unidos para mí debe tener muy claro, y seguro que lo tiene, qué papel juega China en el comercio internacional y en el equilibrio mundial comercial. No, es que no por nada están constantemente bloqueando cualquier tipo de importación china, no por nada es imposible vender autos chinos acá en Estados Unidos. Ya en esta administración, ya en esta administración se pueden vender autos eléctricos chinos. Hay esta nueva compañía, no sé cómo se llama, pero es muy popular en todas partes, BYD creo que se llama, que tiene coches eléctricos chinos. Están prohibidos aquí para darle la razón y ayudar a Elon Musk específicamente, ¿no? Efectivamente están conscientes de esta problemática, pero de lo que creo que no están conscientes, y a quien han, creo yo, queridos compañeros, subestimado, es al indocumentado y a la indocumentada. Fíjense que hemos estado platicando mucho del mexicano estadounidense acá en los Estados Unidos, ¿no? El mexicano estadounidense que de 10 de cada mexicanos estadounidenses, 7 votaron en contra de Donald Trump. No me atrevo a decir siquiera a favor de Kamala Harris, votaron en contra de Donald Trump, pero 3 sí votaron a favor de Donald Trump, según las encuestas. 3 de cada 7 mexicanos votaron a favor de Donald Trump. Escuche usted esto, ¿no? Hemos hablado de esos mexicanos for Trump, o Mexicans for Trump, o Latinos for Trump, que pues a lo mejor y se van a enfrentar a deportaciones de sus familiares o de ellos mismos ante la amenaza de implementar lo que hizo Eisenhower en los 50, como ya dijo el mismo Donald Trump. Hemos hablado de las repercusiones económicas en México con los mexicanos que están en México, con el gobierno de México, pero no hemos hablado a profundidad de los principales afectados, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros amigos que se levantan todos los días, por ejemplo, allá en Oxnard a las 3 de la mañana para comenzar con la pizca y que ponen la comida en la mesa de los estadounidenses blancos que votaron a favor de Trump y que les están echando la culpa de todo, o que son parte de, por ejemplo, las lecherías en el estado de Wisconsin, que también mantiene la economía de ese estado, a pesar de que pues estos señores se enfrentan a muy bajas temperaturas en el invierno, y están en las lecherías o en las pollerías acá en Missouri, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es impresionante. El caso de nuestros hermanos indocumentados, a quienes yo insisto, aquí en Sin Censura, vamos a proteger siempre, siempre de los siempre. Pero no hemos hablado a profundidad de ellos. Hemos dicho, bueno, ahí están los latinos por Trump, ahí están los latinos que no votaron por Trump, ahí están los mexicanos que pueden resultar ser afectados como mexicanos estadounidenses, los mexicanos del país, el gobierno, etcétera, etcétera. Pero los indocumentados en estos momentos efectivamente a lo mejor están manteniendo un bajo perfil, están preocupados.
nos han mandado mensajes a nuestro chat diciéndonos que están al borde de las lágrimas en medio de la angustia, que están viendo entrevistas en muchas partes de estos malandros que en estos momentos conforman el nuevo gabinete de Donald Trump. Son puro malandro con el que uno no se sentaría a la mesa, que uno no quisiera tener siquiera de vecino, a estos que está designando Donald Trump como sus miembros de gabinete. Pero está también la otra parte de la resistencia. Y ayer por la tarde, doña Ceci Vega me mandó un mensaje para que revisara, para que viera este mensaje que le voy a poner a continuación en La Voz del Pueblo, para que lo conociera, lo viera, porque nos dio mucho gusto ver a un indocumentado decir, yo no voy a mantenerme en un bajo perfil, las leyes y los derechos fundamentales también aplican en mi persona, aunque yo no esté en este país de manera legítima, según ellos, de manera legal, la Constitución también aplica para mí y no nos vamos a dejar y vamos a hacer una resistencia civil y pacífica antes de que quieran deportarnos a todos. Yo estoy muy, muy orgulloso y quiero decirlo hasta el cansancio del señor Martín Domínguez que nos manda esta Voz del Pueblo que quiero compartir ya para cerrar con Kirk Hagbard. Escuchemos. Pues yo no sé tú, Toño, pero tenemos que decirle a la raza que se preparen por unas 2 semanas con comida y con todo. Y si empieza sus jaladas el cabrón ese, Cheto Naranja, vamos a darle un escarmiento de unas 2 semanas sin trabajar ningún indocumentado, sin comprar ningún indocumentado, sin salir ningún indocumentado de sus casas por 2 semanas. A ver si se le va su economía a la mierda, cabrón. Eso, muy bien. Esta es la resistencia civil pacífica de los hombres y mujeres que son engranes de esta gran nación, de los Estados Unidos. Por supuesto que cuando empiezo a hablar de estos temas, comienzan a surgir los mensajes de descalificación, de ataque, de personas a las que yo les he pedido que si no quieren que se les llame tronzobots, pues así como Martín Domínguez, que mire, Martín Domínguez no, con toda la valentía, exponiéndose a mostrar su rostro, su nombre y apellido como indocumentado en los Estados Unidos, nos manda con muchos pantalones este mensaje aquí en La Voz del Pueblo. Usted que lo está atacando a él, que quiere que lo deporten a él, usted que supuestamente es un seguidor de Donald Trump y que se mete a nuestros chats aquí a atacarnos con varios nombres. Yo se lo he dicho una vez, si usted no es un troll o un bot, pues tenga los pantalones como lo es Martín Domínguez para mandarnos su cara, su nombre y su apellido con su comentario, en lugar de andar diciendo, ya me voy a ir, otra vez con la misma verborrea de siempre, ya me voy. Dice eso esta persona, este personaje o esta personaje una y otra vez en nuestros chats y nunca se va. Desafortunadamente sí, te va a mandar más mensajes. Ahorita va a ver usted y va a decir, mañana mismo mando un mensaje a La Voz del Pueblo. No lo mandan, no es cierto, no es verdad. Protejamos a nuestra comunidad, pero bueno, ya me fui un poco más lejos, querido Kirk Hagbard. Aquí lo que quiero platicar contigo es cómo puede existir esta resistencia pacífica desde ese grupo que ha sido olvidado, que es en estos momentos el más vulnerable y que dice no me voy a dejar, vamos a llamar a la huelga general, vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de consumir y a ver cómo le va la economía. ¿Qué opinas de esto, Kirk? Mucho que decir al respecto, Toño. Pues empiezo con lo que el presidente López Obrador decía muchas veces en la mañanera, que el pueblo migrante mexicano en los Estados Unidos tiene una gran fuerza que todavía no ha explotado al máximo, porque son 37 millones, ¿no? Entre las varias generaciones, si tengo bien la cuenta. Es decir, mucho más grande que la comunidad cubana, que sí impulsa su postura, ¿no? Y mucho más grande que la comunidad puertorriqueña, que también ha impulsado su postura, entendiendo las diferencias históricas entre esas comunidades, ¿no? Por supuesto. Pero son 37 millones de mexicanos, ¿no? Y estamos hablando de, en total, unos 11 millones documentados, que como bien dices, Toño, hacen los trabajos que los gringos oriundos no quieren hacer. No quieren hacer. Tú hablabas de las lecherías, ¿no? O los trabajos que empiezan muy temprano, ¿no? Las panaderías,
a estar en la cocina de los restaurantes, por supuesto, labores muy fuertes de construcción, también el trabajo del campo. Si ellos empezaran a organizarse y decidieron pues hacer sus actividades laborales, creo que el discurso cambiaría ahí. Miren el ejemplo del gran César Chávez hace una generación, como él logró organizar a los trabajadores de campo, ¿no? De Estados Unidos. Y es chistoso, ¿no? Que 30 años después, creo que fue Televisa, hizo una película sobre César Chávez, porque ya como que es una figura de antes. Es una figura de antes. Entonces hay tiempo suficiente para que ellos puedan fingir que les importan esas cosas desde Televisa. Pero hacen falta muchos Césares Chávez de ahora en todos esos diferentes ramos que tú acabas de mencionar. Porque la economía de Estados Unidos depende de ellos, ¿no? Y de los documentados y de los indocumentados. Depende de ellos. Depende absolutamente de ellos. Y por eso, y ese es mi segundo punto, el sistema migratorio existe como tal. Porque hay poderes en Estados Unidos que les conviene tener millones de indocumentados ahí, porque pueden pagarles poco, que no tienen derechos laborales, los pocos derechos laborales que existen en Estados Unidos, ni siquiera tienen que respetar eso, no tienen que darles sus beneficios, ¿no? O sus Social Security si no tienen su número. Es decir, pueden explotarlos al máximo. Entonces, hay poderes que les conviene mucho tener un sistema donde hay millones de indocumentados. A ver si ellos empezaron a organizarse, a ver cómo sería la cosa. No sería tan fácil ir manejando el discurso como tal. Y hay que empezar a hacerlo, porque justo el que va a ser su jefe de frontera es el ex jefe de ICE, justamente, que pues tiene toda su experiencia en deportaciones de ICE. Bien, ese señor ha dicho, no va a haber deportaciones en masa, no va a haber redadas, como dice Trump, va a ser más enfocados. No hay que ser demasiado alarmista, pero a la vez tampoco subestimar el asunto. Y todo pasa por organizarse ahí y tomar a la letra lo que dijo el presidente, ¿no? López Obrador, ¿no? Que esta comunidad mexicana en Estados Unidos tiene una enorme poder en potencia que no ha realizado, político digo, porque económico ya lo tiene, político que no ha explotado o no ha realizado al máximo. Y último punto, pues tiene que ver más y mejor trabajo de los consulados en Estados Unidos. Uno de las partes del gobierno federal donde hay más conservadores, además del Poder Judicial y antes del INE, aunque INE todavía tiene 6 consejeros, ¿no? Ahí, más de derecha, es Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores todavía tiene muchos conservadores ahí adentro. Entonces, hay que ver eso también, porque si no hay pues una gran reforma ahí, pues los consulados en el extranjero no va a estar haciendo el trabajo que deberían hacer para defender a los migrantes. Y yo quiero decir esto, para también hacer el comentario, me duele mucho saber que efectivamente hay segundas y terceras generaciones que padecen del síndrome de la escalera, como lo advirtió el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Síndrome es en el que cruzan el muro, sus papás, sus abuelos, y ellos pues simple y sencillamente tiran la escalera detrás de ellos, o que cierran la puerta y dicen, detrás de mí no entra nadie. O bien de muchos mexicanos que a lo mejor llegaron aquí con todas las de la ley, entre comillas, ¿no? Que llegaron aquí con documentos, con alguna posibilidad de hacerse residente permanente y luego ciudadano, para que después sus familias existieran de esta forma, pero que pues no se dan cuenta de lo problemático que podría resultarse la separación de estas familias. En el mandato de Trump, yo no puedo dejar de pensar entre tantos casos de separaciones de familias, el de una niñita de unos 5 años que lloraba ante las cámaras de varios medios de comunicación diciendo que su papá para ella pues era todo. Le hacía de comer, le hacía de cenar, trabajaba muy duro en una pollería aquí en Missouri, y fue una de las víctimas de una de esas redadas de las que habla Cock Hackberg. Y la niña, ella como ciudadana estadounidense, a quien también le quieren quitar su ciudadanía, señoras y señores, porque nació aquí de padres indocumentados, qué injusticia. La niña lloraba diciendo, mi papá era todo para mí y se lo llevaron.
ya no tengo a mi papá, o sea, se lo llevaron a deportarlo, pero aún así, ¿no? Separaron una familia, una niñita que dependía absolutamente, y es una de millones, que dependía de su papito, se enfrenta a una injusticia por pues, una decisión política, simple y sencillamente, y porque miembros de su propia comunidad no se dan cuenta del daño que están causando. Queridos compañeros, yo quiero agradecerles por esta excelente mesa de análisis, muy fuerte mesa de análisis. Qué bueno que se puedan dar este tipo de conversatorios aquí en Sin Censura, sin pelos en la lengua. Quiero insistir que pues su participación aquí, sus comentarios, sus análisis siempre son muy valiosos. Y pues también, además de agradecerles, les pido por favor que nos compartan sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Vámonos de atrás para adelante. Estábamos contigo, Kurt. Por favor, compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Toño, ¿no? Mi querido, estimado amigo de mesa, pues siempre es un gusto estar contigo cada semana, ¿no? Gracias por eso. Estoy Kurt Hackbarth, estoy ahí, mi cuenta está en pantalla, ¿no? @Kurt Hackbarth. También escribo en la revista Jacobin, en Sentido Común, y tenemos nuestro podcast, Soberanía, The Mexican Politics Podcast. El compañero Toño salió hace un par de semanas. El episodio de esta semana nos está yendo muy bien, porque habla justamente de cómo Sheinbaum va a pintar su raya con Trump. Entonces vayan a ver nuestro episodio de Soberanía en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y nada más quería cerrar con un comentario aquí de Teodulo Ávila, que está en el chat. Dice, estimado Kurt, lo mío es la remodelación y no hay mano de obra anglo o afro que quieran hacer roofing, concrete, frame o flooring, ¿no? Que es techos, concreto, obviamente los marcos y pisos. No hay, así que no les quitamos el trabajo, hacemos lo que el güerito no quiere hacer. Este es el punto. Ese es el punto. Y si hacen más claro esto, y si no fueran a trabajar un tiempo, ¿no? Es decir, pensándolo bien, organizándose bien, es decir, no tomando decisiones precipitadas, ¿no? Pero, pues, a ver, ¿quién va a hacer sus techos? ¿Quién va a hacer sus pisos? ¿Quién va a hacer sus marcos de casas? Para pensarlo nada más. Así es, totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo menciona aquí el queridísimo Kurt Hackbarth de Sin Censura. Paco, también por favor compártenos tus redes sociales. Mira, Toño, solo para completar o complementar, decía Kurt, daba los números, 11 millones de migrantes indocumentados o sin papeles, va, que es lo mismo. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos prescindir de los indocumentados? No, nunca. No solo por el ejemplo que daba esta persona en el chat en vivo, hay que tomar en cuenta el envejecimiento de la población de Estados Unidos, y no lo digo yo, mira, esto ya se dice desde que cuando yo vivía en Chicago, que esos son los 80, principios de los 80, se decía lo mismo. ¿Puede Estados Unidos prescindir de los migrantes indocumentados? No, decían entonces, lo dicen ahora y va a ser históricamente lo mismo. Son el alma, la columna vertebral de la economía de Estados Unidos. De los migrantes documentados e indocumentados dependen muchas industrias, la construcción, servicios, la alimentaria, agricultura. Sería quedarse sin los indocumentados, haría colapsar a la economía de Estados Unidos, sería crítico para todo Estados Unidos. Mira, eso lo decían cuando yo vivía en 82 en Chicago. Así que, ¿qué va a pasar con la economía de Estados Unidos? Trump, Thomas Homen, como quieren llamarle, ellos lo saben, lo entienden. ¿Va a haber deportaciones? Sí. Muchas, sí, pero históricamente la economía de Estados Unidos tiene como base una columna vertebral que se llama indocumentados para hacer todos los trabajos, sí, no solo los que ellos no quieren hacer, sino otros que nunca van a aprender y nunca han querido hacer. Así que la mano de obra indocumentada históricamente es fundamental para el desarrollo económico de Estados Unidos. Y si Estados Unidos ha de mantenerse como la primera potencia económica en el mundo,
tiene que recurrir necesaria y obligadamente a la mano de obra de los indocumentados. Yo, Toño, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Te dejo un abrazote, lo mismo que a Kurt, así que nos vemos mañana, Toño. Muchas gracias a todos. Los estimo y admiro mucho, compañeros. Muchas gracias por sumarse, pues esta lucha también, por la verdad y la justicia desde sus trincheras. Tenemos que resistir, no podemos, yo lo veo como una oportunidad. Y así será. Hay muchas problemáticas, se vienen cosas medio raras, pero es una oportunidad de que podamos sacar adelante nuestras vidas con todas las de la ley. Ahí tiene usted a dos grandes periodistas, Francisco Paco Cruz y el buen Kurt Cackpart, aquí en Sin Censura.